¿Te imaginas un hombre tan solo en medio de una tierra desierta que, con una sola palabra, convoca la sequía más devastadora que haya conocido Israel? ¿Quieres saber cómo este profeta desafió a reyes y dioses falsos, y cómo su vida cambió la historia para siempre? Hoy te contaré la primera mitad de la increíble historia de Elías, un hombre cuyo fuego interior encendió la fe de toda una nación. Hace más de 3000 años, en tiempos del rey Acab y la reina Jezabel, Israel vivía encadenado a la idolatría. Los altares de Baal se alzaban por doquier, y los bosques sagrados dedicados a Astarte se multiplicaban. Las voces de los profetas de Dios habían sido silenciadas, los que se atrevían a hablar en nombre del Señor eran perseguidos y asesinados. Fue en ese clima de opresión y temor donde surgió Elías de Tisbé, un hombre sin linaje ilustre, pero con un nombre que proclamaba: mi Dios es Yahvé. Su mensaje no era suave, ni estaba hecho para agradar los oídos, su palabra era fuego que purifica y golpe que despierta la conciencia. Un día, Elías se presentó ante Acab y declaró con valentía: vive el Señor de los ejércitos, ante cuya presencia estoy, que en estos años no lloverá ni habrá rocíos sino por mi palabra. Con esa sola frase, la tierra se volvió polvo y el cielo cerró sus puertas. 3 largos años de sequía cayeron sobre Israel, y todos comenzaron a temblar ante la ira de un Dios que había sido olvidado. Mientras ríos y manantiales se secaban, el profeta recibió una orden divina: internarse en el este y esconderse junto al arroyo de Kerit. Allí, en soledad absoluta, Elías aprendió a confiar en la providencia más extraña. Cuervos, aves impuras según la ley, llevaron pan y carne cada mañana y cada tarde. Bebió del riachuelo mientras prolongada agonía de la sed asolaba el país. Con el paso de los días, el arroyo también empezó a disminuir. Fue entonces cuando la voz del Señor volvió a escucharle: levántate, ve a Sarepta de Sidón y quédate allí, he ordenado a una viuda que te sustente. Imagina el asombro de esa mujer al ver llegar a un extraño que le pide agua y pan. Ella, con su última medida de harina y aceite, respondió que prepararía un último bocado para su hijo y para ella, antes de morir de hambre. Pero Elías no vino a llevar compasión humana, sino fe divina. Primero hazme a mí un pequeño pan, y luego harás para ti y para tu hijo, porque la harina no se agotará ni el aceite faltará hasta que el Señor envíe lluvia sobre la faz de la tierra. Ella obedeció, y cada día la provisión se renovó milagrosamente. La viuda pasó de la desesperanza a ser testigo de que, en medio de escasez, el Dios de Israel provee abundancia. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar: su hijo enfermó gravemente y murió. El dolor de la madre se tornó en reproche contra el profeta. Pero Elías, sintiendo el peso de la muerte, tomó al niño, oró fervientemente y, extendiendo su cuerpo sobre el joven, clamó al Señor. En un giro tan impactante que parece extraído de un relato moderno de milagros, el niño volvió a la vida. La viuda, atónita, reconoció entonces que este hombre de Dios es verdadero, y la palabra del Señor en su boca es verdad. Pasaron los 3 años de sequía. Con el estómago de Samaria yaciendo vacío, ante la mirada hambrienta de rebaños y reyes, el Señor ordenó a Elías: ve, preséntate ante Acab y haré llover sobre la tierra. Elías advirtió a Obadías, el mayordomo leal que escondía a 100 profetas de Dios en cuevas, que anunciaría su presencia al rey. Juntos ascendieron al monte Carmelo, sitio del enfrentamiento definitivo entre Yahvé y Baal. Allí Elías, erguido como un general en un campo de batalla, desafió a todo Israel: ¿hasta cuándo oscilaréis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo; si Baal, sigan a él. Pero el silencio de la multitud anunció el temor de su propia apostasía. El cara a cara con los 450 profetas de Baal comenzó con un sacrificio: 2 becerros, 2 altares. Los adoradores de Baal clamaron desde el amanecer hasta el mediodía, golpeándose y suplicando en vano. Elías, impasible, se burlaba: gritad más fuerte, tal vez vuestro Dios esté de viaje, o esté ocupado, o tal vez duerma y haya que despertarlo. Movido por la confianza inquebrantable de su Dios, restauró el altar del Señor, reunió 12 piedras como recordatorio de las 12 tribus de Israel, apiló la leña, degolló el becerro y lo colocó sobre el fuego. Luego mandó que empaparan el sacrificio con agua 1, 2, 3 veces, hasta llenar la zanja que había cavado alrededor del altar. Con voz potente y serena, Elías oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Que tu fuego consuma este sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, y que alaben tu nombre los corazones de este pueblo. En un estruendo que estremeció el aire, el fuego descendió y arrasó todo. El pueblo, con miedo y asombro, cayó de rodillas y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías dio entonces la orden de capturar a los falsos profetas y los condujo al arroyo de Cisón, donde murieron por la espada, sellando la victoria de Yahvé.
Con el rugido del fuego aún vivo en su memoria, Elías anunció la lluvia: «Sube, come y bebe, porque oyes el estruendo de la lluvia». Así, en medio de un cielo que aún lucía claro, la esperanza brotó en forma de nubes que crecían hasta convertirse en tormenta. La lluvia se desató con fuerza y Samaria renació. Ahab montó su carro para apresurarse en recoger el agua que tanto ansiaba su reino, pero Elías, movido por el poder divino, corrió delante de él hasta la entrada de Jezreel. La furia de Jezabel al conocer la matanza de sus profetas no tardó en caer sobre Elías. Una amenaza de muerte lo obligó a huir al sur, a Berseba, donde dejó a su servidor y viajó solo un día entero al desierto. Allí, bajo un enebro, cayó en profunda depresión y clamó: «Basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Pero Dios, hipersensible al cansancio y desaliento de su siervo, envió un ángel con pan y agua. 3 veces lo despertó para alimentarlo antes de emprender un viaje de 40 días y noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. En la cumbre, después de un viento impetuoso, un terremoto y un fuego, Dios no se reveló en las fuerzas naturales, sino en un susurro apacible. Elías, cubierto con su manto, se sintió al fin escuchado. Su queja por la soledad de su celo ardiente fue afrontada por la promesa divina: no estaba solo, aún quedaban 7000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Además, recibió órdenes para ungir a nuevos reyes y, lo más asombroso, para ungir a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en su lugar. Mientras el sol declinaba, Elías divisó a un campesino arando con 12 yuntas de bueyes. Sin dudar, lanzó su manto sobre él. «Sígueme», dijo, y Eliseo entendió que su vida había cambiado para siempre. Con un acto radical, sacrificó sus bueyes, cocinó la carne con los instrumentos del arado y se levantó para servir al profeta. Juntos comenzaron el camino de la sucesión, de la transferencia del fuego profético, de la herencia del espíritu de Elías en Eliseo, marcando el inicio de una nueva era de milagros y revelaciones. Eliseo y Elías caminaron juntos al otro lado del Jordán. Elías tomó su manto nuevamente, lo enrolló y golpeó las aguas. El río se abrió por ambos lados como un camino firme, y los 2 profetas cruzaron de pie, dejando tras de sí el murmullo del agua dividida. Ese instante debió grabarse en la memoria de Eliseo para siempre, pues sabía que cada paso al otro lado era una decisión de fe, de renunciar a lo previo para abrazar un milagro mayor. Mientras avanzaban, Elías le dijo a Eliseo que pidiera lo que quisiera antes de que llegara el final de su camino terrenal. Eliseo, con el corazón palpitando, expresó el deseo más audaz que un discípulo podría tener: «Que doble sea tu espíritu sobre mí». No pidió riquezas, ni larga vida, ni fama. Pidió la doble fuerza de aquel hombre que convocó sequías, encendió altares con fuego del cielo y resucitó a un niño muerto. Fue un grito de ambición espiritual y de lealtad incuestionable. Un vendaval comenzó a soplar por el valle. Nubes de polvo giraron y formaron un torbellino resplandeciente. En medio de ese remolino apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Elías subió al carro y ascendió, dejando atrás la tierra de hombres y profetas. Eliseo, solo, contempló el milagro con los ojos inundados de lágrimas y se quedó con su manto al viento, símbolo de que el poder no se pierde sino que se transmite. En ese momento supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Con el manto de Elías en sus hombros, Eliseo recogió las piedras del Jordán y golpeó el agua, replicando la hazaña de su maestro. Las aguas se apartaron nuevamente y él cruzó de regreso, confirmando así que el espíritu de Elías residía plenamente en él. Cada paso fue un testimonio de continuidad, de que la misión que comenzó bajo la sombra de un profeta continuaría ahora con otro. El ministerio de Eliseo comenzó con una serie de prodigios que asombraron a todo Israel. En un pozo de Betel transformó aguas amargas en aguas dulces, salvando la vida de muchos. Bendijo a una pareja estéril, y días después nacieron sus hijos, un testimonio de que donde el Señor abre una puerta, nadie la cierra. Multiplicó panes para alimentar a 100 hombres, una prefiguración del gran milagro que siglos después se repetiría en Galilea. Pero si hubo un milagro que marcó la diferencia, fue la purificación de un recipiente de aceite que pertenecía a una viuda que mecía el luto por sus hijos. La viuda llegó desesperada, pues sus acreedores iban a quitarle a sus hijos como esclavos para saldar deudas. Eliseo preguntó qué tenía en casa. Ella solo ofreció una pequeña vasija de aceite. Con esa vasija y un mandato divino enseñó que nunca deberíamos minusvalorar lo poco que poseemos. La viuda reunió vasijas prestadas y comenzó a verter el aceite, y no dejó de brotar hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. De esa forma consiguió suficiente para pagar sus deudas y vivir de lo que quedara. Detrás de cada milagro, Eliseo no buscaba protagonismo, sino que cada signo devolviera la gloria al Dios de Israel. Sin embargo, algunos comenzaron a cuestionar cómo un hombre,
aquel que no fue equiparado por linaje ni poder político, podía hacer cosas que reyes y sabios no habían logrado. La respuesta siempre volvía a las palabras sencillas: confiad en el Señor y el milagro se manifestará. La sombra de Elías siempre estuvo presente. Cada vez que Eliseo se afligía, recordaba el susurro en el Horeb, donde Dios le habló en voz baja, y aprendía que no todo se revela en el estruendo del fuego y el vendaval. A veces Dios actúa en la calma del corazón, en el murmullo de una promesa cumplida. Esa misma enseñanza liberó a Eliseo de la presión de repetir hazañas espectaculares sin humildad ni discernimiento. La historia de Elías y Eliseo cambió la forma en que el pueblo percibía la voz de Dios. Ya no era algo lejano ni atrapado en rituales vacíos. La fe volvió a ser audaz, capaz de convocar sequías y lluvias, de llamar a la vida lo que estaba muerto, de multiplicar lo que parecía insuficiente. Elías encendió la chispa, y Eliseo la esparció por toda la nación. Sin embargo, no todo fueron días de gloria. Eliseo enfrentó persecuciones, falsas acusaciones y promesas rotas. Quienes se beneficiaban de la idolatría intentaron silenciarlo, pero aprendió del ejemplo de su maestro: la fe no retrocede ante la espada ni se rinde ante la adversidad. Y cuando sintió dudas, se detenía un instante, recordaba el arroyo de Querit donde cuervos le llevaron el sustento, o el altar empapado que ardió por el poder de la oración. ¿Qué nos enseña esta sucesión prodigiosa? Que Dios nunca abandona la obra que ha comenzado. Que un hombre puede ser canal de su poder, pero es el mismo Dios quien actúa. Que la generosidad, la obediencia y la fe generan milagros. Elías y Eliseo nos muestran un modelo de liderazgo espiritual que no busca aplausos ni poder, sino alimentar al hambriento, liberar al oprimido y revelar que Dios es quien obra. Hoy, a más de 3000 años de esos acontecimientos, algunos piensan que ese fuego profético se apagó. Sin embargo, la Biblia nos reta a mirar más allá de la historia y ver cómo Dios sigue actuando en aquellos que, con valor, confiesan que mi Dios es Yahvé. ¿Por qué no ser hoy aquel profeta anónimo que decide hablar la verdad? ¿Por qué no alzar la voz y dejar que el fuego divino purifique los altares de nuestra propia vida? Imagina por un momento tu propia sequía interior, esa etapa de miedo y silencio donde el corazón deja de creer en la provisión. Ahora imagina escuchar una voz firme que diga: por mi palabra volverá a fluir la lluvia. Esa promesa no solo fue para Israel en tiempos de Acab, sino para cada uno de nosotros. Y si el Señor llamó a una viuda pagana para demostrar su lealtad, ¿no llamará a ti, con lo poco que tengas, a confiar para que el milagro estalle en tu vida? La historia de Elías culmina con la segura transmisión del manto. La de Eliseo continúa con milagros que anuncian el reino. Y cada una de esas lecciones nos empuja a considerar dos preguntas fundamentales. ¿Estoy dispuesto a vivir con la certeza de que Dios obra o igual que ayer? ¿Qué disposición de fe necesito para ser testigo de un milagro en mi entorno más cercano? Acompáñame en nuestro próximo vídeo, donde exploraremos otras figuras bíblicas que cruzaron límites humanos para mostrar que la fe no tiene fronteras. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna revelación que sacudirá tu manera de ver las Escrituras. Soy tu narrador en los misterios del Evangelio, y juntos seguiremos desenterrando historias que pocos conocen y que cambiarán tu corazón. Hasta la próxima, donde el fuego de la palabra arderá una vez más.